Iglesia. Bueno, estamos hablando acerca del trasfondo del libro de la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro. Y hemos hablado que es necesario, antes de poder estudiar estas cartas, aprender un poco de la vida del autor de estas dos cartas. Y el autor de estas dos cartas es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro había tenido 3 nombres. Se había llamado Simón, se había llamado en hebreo, se había llamado Cefas en arameo, y se había llamado Pedro también en griego. Y estos 3 nombres se mencionan en la Escritura. Así que cuando usted encuentre estos nombres en la Escritura, no se va a confundir. Sigue siendo el mismo apóstol Pedro. Pero el Señor le cambió su nombre porque él tenía un temperamento que no era el de los mejores, el apóstol Pedro. Así que le cambia su nombre a Pedro, justamente describe el carácter que él es, este cambio de nombre que le hace el Señor. Entonces, y hemos visto la anterior semana que de la persona del apóstol Pedro, que era una persona que era hijo de Jonás, era casado, a veces viajaba acompañado de su esposa cuando hacía ministerio entre los apóstoles, además era hermano de Andrés y probablemente había sido afectado por el ministerio de Juan el Bautista, que estaba en la orilla del mar de Galilea y además era un pescador también. Y también hablaba griego, pero hablaba griego con acento arameo, porque aparentemente el idioma de él era el arameo y él aprende el griego, por tanto se les reconoce a una persona cuando habla con diferente acento. Es considerado un hombre sin instrucción, pero eso no significa que Pedro no supiera leer y escribir. Conoció al Señor en el comienzo de su ministerio del Señor en Galilea y fue agregado al grupo íntimo de los 12 discípulos del Señor, de los cuales eran 3 apóstoles solamente, entre los cuales ocupó el primer lugar. El apóstol Pedro ocupa el primer lugar entre el grupo íntimo del Señor. Jesús le llamó Cefas, un nombre en arameo, que es lo mismo que Pedro en griego y que significa piedra. Es bien importante entender el significado del nombre de Pedro, porque después Pedro hace una confesión. Y cuando hace esa confesión en el idioma español o en el idioma inglés, al traducirse, puede ocasionar una confusión. Pero cuando traducimos bien, ponemos atención al nombre de Pedro, vamos a darnos cuenta que está hablando de una doctrina bien importante para nosotros en relación al nombre de Pedro. Vamos a ver un poquito más después esto. El Señor tenía siempre en mira cambiar la vida de Pedro. Pedro viene delante del Señor, o el Señor lo encuentra a Pedro, le llama, y cuando lo ve le cambia su nombre, porque además que siendo el Señor Jesucristo Dios, Él tiene preconocimiento de las cosas. Él sabe lo que va a pasar, porque es Dios. Cuando se encuentra con Él, sabe en el futuro lo que va a pasar con Pedro. Por tanto, le cambia su nombre y describe el carácter del apóstol Pedro. Y entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es leer solamente una porción de la Escritura que nos habla del apóstol Pedro. Y vamos a hablar de Pedro, su crecimiento y su ministerio. La anterior semana hemos hablado de su persona y su llamamiento. Ahora vamos a hablar de Pedro, su crecimiento y su ministerio. Y el versículo 29 de capítulo 8 de Marcos dice así: Entonces Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro dijo: Tú eres el Cristo. Y veamos el versículo 27, el contexto ahora, solamente de este versículo vamos a hablar, pero el contexto dice así, versículo 27 del capítulo 8 de Marcos dice: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Entonces Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Padre, bendice tu palabra y háblanos otra vez de la vida del apóstol Pedro, a quien tú has llamado, Señor, un pescador a las orillas del mar de Galilea, y le has llamado para hacerle pescador de hombres, Señor, para transformarlo y para cambiarlo, y para que luego nos escriba estas dos cartas, Señor, que solamente muestran tu magnificencia, cómo tú puedes cambiar a una persona que escucha tu llamado.
en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el versículo clave es el 29. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y mira lo que responde Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Parece que estas palabras no suenan muy usuales para el día de hoy, pero cuando hace esta aseveración Pedro, era una aseveración bien importante, porque decir el Cristo para nosotros en el lenguaje español es bien común la palabra Cristo, pero en el lenguaje hebreo, en el lenguaje arameo, era una palabra que tenía harta concomitancia, porque Cristo significa el Mesías. Acuérdense que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba esperando la llegada del Mesías. Esto es lo que se conoce cuando estudiamos académicamente la palabra del Señor, se conoce como la expectación mesiánica. Eso quiere decir que el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías prometido. Y cuando Jesús pregunta, dice, ¿quién dicen que soy yo? Otros dicen Elías, otros que es Juan el Bautista, pero le dicen, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí Pedro, como siempre, el primero entre todos, responde y le dice, tú eres el Mesías que estamos esperando. Tú eres el Mesías que la nación está esperando. Acuérdense que han habido 400 años de silencio entre el profeta Malaquías y la mina de Juan el Bautista. Habían 400 años en el pueblo de Israel, aunque ha tenido historia y ha ocurrido mucho en esos 400 años, no ha habido profeta en Israel. Ahora de pronto aparece el Señor Jesucristo después de Juan el Bautista, y cuando Él pregunta a Pedro y le dice, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde con precisión y le dice, tú eres el Mesías, aquel que estamos esperando. Después de 400 años de silencio, después de tantos sufrimientos, estamos esperando al Mesías prometido. Tú eres el Mesías. Y el Señor le mandó que no diga a nadie esto todavía, porque no era el tiempo de su revelación. Pero la aseveración que hace Pedro es una aseveración que vamos a ver ahora, que describe el mismo carácter del apóstol Pedro, y también describe a un hombre que tiene la decisión de seguirle al Señor Jesucristo. Vamos a ver que el apóstol Pedro, entre su participación con los discípulos, en los evangelios vemos que Pedro se destaca entre los discípulos, forma parte de los 3 más íntimos del Señor. Y es que el Señor le consideraba así, es increíble. Cuando vemos el pasaje de la hija de Jairo y la mujer que le toca el manto, si ustedes han leído este pasaje, en esa multitud que estaba caminando el Señor, entonces el Señor va para orar por la hija de Jairo, y mire lo que dice el Señor en el versículo 37 de Marcos 5, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O sea que el Señor lo consideraba primeramente a Pedro. Cuando tenía que hacer algo importante, el que primero quería que vea era el apóstol Pedro, y también Jacobo y Juan su hermano. Fíjense en otra escena, en la transfiguración. 6 días después dice, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos al monte alto y se transfiguró delante de ellos. Pedro estaba entre los más importantes del círculo del Señor. Veamos en su agonía en el Getsemaní, vemos también y dice, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Si ustedes ven todos estos pasajes que se encuentran aquí en las Escrituras, primeramente en Marcos 5:37, en Marcos 9:32 y en Marcos 14:33, son los que he mencionado juntamente con la agonía en el Getsemaní, se puede ver que Pedro tiene un rol importante dentro de los discípulos del Señor, porque el mismo Señor Jesucristo le llevaba a lugares y a momentos importantes y decía, estos 3 nomás vienen, los demás esperan, estos 3 nomás vienen donde yo voy a estar. Para que ustedes vean, por decisión del mismo Señor Jesucristo, el apóstol Pedro tenía un lugar importante entre los apóstoles. A menudo el apóstol Pedro actúa en nombre de los 12, pregunta en nombre de los 12 al Señor, Mateo 15:15. Aparte, como acabamos de ver, fue testigo de la transfiguración, donde el Señor Jesucristo se transforma delante de ellos y aparecen Elías y Moisés a sus costados, y esa escena solamente ve Pedro y los otros 2 discípulos. Por otra parte, su jactancia, como se ve en Marcos 14:29, es también algo que les representa a Pedro. Mire lo que dice. Cuando anuncia la negación el Señor de Pedro, le dice, tú me vas a negar. Y mire lo que dice Pedro, dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aquí se jacta de que él no va a negar, de que él, aunque todos se escandalicen, aunque todos hagan lo contrario, yo no voy a hacer. Sin embargo, el Señor le dice, tú me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces.
Y entonces, a pesar de que el Señor sabía que Pedro era así, Él conocía cómo era Pedro, pero aún así Él lo había escogido para estar entre sus discípulos, entre los principales de sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez esto nos puede hacer pensar a nosotros. Dios conoce nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? No somos perfectos, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no hacemos como deberíamos de hacer, ¿no? Y si no, pregúntenle a mi esposa. Hermanos, pero aún así Dios nos ama. Cuando Él nos ha escogido, nos puede hacer instrumentos útiles siempre y cuando nosotros digamos sí al llamado del Señor. No importa cómo es usted, pero si usted se pone en las manos del Señor, Dios lo va a usar y le va a transformar, así como lo transformó al apóstol Pedro, de ser un pescador con un temperamento corto, a ser un hombre que escribe del amor de Dios y cómo se debe amar con paciencia a las personas. ¿Cómo dicen amén? Así que ese era Pedro. Su debilidad era tan evidente de Pedro, también sus promesas de lealtad. Y los evangelios no ocultan esta debilidad, lo narran así como es, crudamente como es. Y podemos ver en Marcos 14:66, dice, cuando Pedro niega al Señor, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Salió a la entrada y cantó el gallo. O sea, Pedro decía, no, yo no te voy a negar. Pedro decía todo lo que le venía a la cabeza, decía en ese momento. Sin embargo, aún el Señor lo había llamado el Señor para transformarlo, para cambiarlo. ¿Tienes errores en tu vida? ¿Tienes errores que cometes en tu vida? ¿Y piensas que tal vez no puedes ser un instrumento útil del Señor? Yo creo que sí puedes ser un instrumento útil del Señor si tú te sometes al Señor Jesucristo. Si te sometes a que Él te cambie y te transforme a través de su preciosa palabra. ¿Cuándo dicen amén? En el mensaje de la resurrección, el Señor, señala a Pedro. En Marcos 16:17 dice, pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dije. Mire, el Señor manda un ángel para decirle a Pedro, díganle a Pedro que yo voy a ir a Galilea, ahí me voy a encontrar con él. Pero le había traicionado Pedro, le había negado 3 veces. Era el Pedro el que les daba ciertas dificultades al Señor. Pero a este Pedro, el Señor le había considerado como un personaje especial para levantar su iglesia. Y entonces, lo que ha hecho es que a la primera persona que se aparece después de su resurrección, así entre los hombres, es al apóstol Pedro. ¿Qué le parece? O sea que para el Señor Jesucristo, si usted ve, Pedro tenía un lugar, no vamos a decir especial, sino que más bien lo consideraba entre su círculo más cercano, y este era Pedro. La pregunta es, ¿Pedro alguna vez había pensado encontrar al Mesías en su vida? Sabía del Mesías, conocía del Mesías, pero jamás en su mente había planificado que le iba a seguir al Señor Jesucristo. Jamás había pensado en su mente hacerse un discípulo del Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios tenía planes, y se puede ver en esta evidencia de que entre los discípulos del Señor Jesucristo, Pedro era uno a los cuales el Señor quería tratar desde el principio. Aquí no es que el Señor tiene preferencia. Lo que pasa es que con Pedro tiene un objetivo principal en su vida. Amén. Y hermanos, voy a decir una cosa. No importa qué edad tengas, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere algo contigo, así como Dios quería con Pedro y con cada uno de los discípulos. Dios quiere algo contigo, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere hacer algo de ti, pero tienes que dejar que la palabra de Dios venga a tu vida, obedecer la palabra de Dios. Si no obedeces la palabra de Dios, ese plan no se va a hacer real en tu vida. Y no por consecuencia de que el Señor no ha querido algo contigo, sino porque tú no lo has dejado hacer a Dios por su palabra. Así que Pedro ha sido uno de los primeros que recibe el mensaje de la resurrección. Vemos que en el Evangelio, según San Juan, en el 4º Evangelio, aunque Juan presenta al Señor Jesucristo como Dios,
Y el personaje principal del Evangelio según San Juan es el Señor Jesucristo, y aparte el coprotagonista de allá es el apóstol Juan. Aún en ese cuarto Evangelio se presenta al apóstol Pedro como alguien de relevancia y que tiene presencia decisiva. Juan 66, 68 y el 21, 15 al 19. O sea que Pedro no deja de ser un discípulo importante entre los apóstoles. Así lo consideró el Señor y así también lo consideraron los otros apóstoles. O sea, Pedro tenía un rol importante, pero era un hombre que el Señor había encontrado en la orilla del mar de Galilea. Era un hombre al cual había llamado el Señor. Era un hombre al cual le había cambiado su nombre porque su temperamento era corto. No era un hombre perfecto, era un hombre que cometía errores, era un hombre que le iba a negar antes de que cante el gallo, y aún así le llamó el Señor. Hermanos, no somos mejores que Pedro. No somos mejores que Él. No hemos andado ni estamos andando en presencia del mismo Señor Jesucristo. No estamos comiendo con Él como comió Pedro. Pero hermanos, Dios nos puede cambiar y transformar si nosotros dejamos que su palabra vive en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que tal vez estás sin esperanza. Tal vez has perdido la esperanza sobre alguien. Tal vez has perdido la esperanza sobre tu propia vida. ¿Cómo puede ser tu vida diferente? Sin embargo, Dios no pierde la esperanza, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Y Él puede cambiar y transformar nuestras vidas. Y me está acordando en este momento el sermón del pastor Jordan, que predicó y dijo: nosotros somos milagros vivientes, walking miracles. Nosotros somos un milagro viviente. Si quieres ver un milagro, agarra el espejo y mírate frente al espejo. Has sido cambiado y transformado por el Señor. Eso es un milagro. La segunda cosa que vemos es su confesión en Cesarea. Mateo 16, 17 nos está hablando de esto. Y mire lo que dice Mateo 16, 17. Dice así el 17. Entonces él respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren lo que dice. Vamos a leer todo lo que está diciendo aquí en Mateo, en el capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. O algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Fíjese, ponga atención a esto. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que Él era el Cristo, en otras palabras, el Mesías. Hermanos, la roca, ¿cuál es la roca? La roca es lo que Pedro ha dicho. Porque le dice: ¿quién eres tú? Fíjese, ¿quién dicen que soy yo? Y dice él: tú eres el Cristo. Y le dice Pedro, el Señor en el 18: y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Ok? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca aquí es la afirmación que ha hecho Pedro. La afirmación que ha dicho que Jesús es el Mesías. Eso es la roca. Porque en el original griego se distingue cuando dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Usa la palabra Petros. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando dice sobre esta roca, usa la palabra Petra. No es la misma palabra. ¿Y cuál es la roca de la cual está hablando? La roca de la cual está hablando es la afirmación que hace Pedro de que Jesús es el Mesías. De que Él es el Mesías. Y luego dice el Señor: dice: te digo también que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Sobre esta confesión, sobre este tipo de confesión, con este tipo de confesión de que tú eres el Mesías, edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que está diciendo aquí el Señor es aquel que confiesa que Jesús es el Mesías y que confiesa que Jesús
es el que tenía que venir, el enviado de Dios, el mismo Hijo de Dios. Ese tiene vida eterna y las puertas del Hades, o sea, el infierno, no van a tener efecto sobre aquella persona que confiesa que Jesús es el Mesías. Eso es lo que está diciendo. Entonces, está hablando de la roca como la confesión de fe. Con este tipo de confesión de fe como la que ha hecho el apóstol Pedro, edificaré mi iglesia. Por eso es que Pedro es un apóstol importante. Porque no fue aquel temperamental que responde rápido solamente al Señor Jesucristo, sino fue aquel que responde rápido y respondió, en este caso, correctamente. Porque hay veces que se equivoca también. Y hace la aseveración, hace la afirmación correcta. Y le dice, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y el Señor dice, sobre este tipo de confesión, con personas que confiesan que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, edificaré mi iglesia. O sea que aquí no está hablando acerca de un edificio físico, de un templo. Está hablando de personas que creen, que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, que confiesan que Jesús es el Mesías. Esos son la iglesia del Señor. No son los que se congregan en un templo, está bien. O sea, congregarse en un templo, asistir todos los domingos, está bien. Pero más importante para el Señor Jesucristo es que confesemos y que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para nuestra salvación. ¿Cuál dicen amén? Aunque hay algunos que enseñan que la roca es Pedro, debe quedar absolutamente claro. Sin embargo, que esto no es así, porque aquí está hablando acerca de la confesión de Pedro, sobre la cual el Señor va a construir su iglesia. Y más tarde se ve eso en la era apostólica, vamos a ver, que Pedro es el primero que sale a predicar la palabra de Dios también después del Pentecostés, y exactamente se cumple lo que dice en este pasaje, lo que el Señor estaba diciendo. O sea, aquí no está hablando de que Pedro es sobre la base en la cual ese hombre va a construir su iglesia, no está hablando de ninguna sucesión de autoridad, no está estableciendo el clero de la iglesia, no está estableciendo este pasaje esto. Este pasaje está estableciendo que Jesús va a edificar su iglesia en las personas que confiesen como Pedro que es el Mesías prometido. No está estableciendo el clero de ninguna iglesia aquí. Aunque algunos afirman esto. Así que la roca es la afirmación de Pedro. Pedro no es la roca, Pedro es Petros. La roca es Petra, es la confesión de que Jesús es el Mesías. O sea, no hay ninguna idea en este pasaje de sucesión apostólica. No está estableciendo una jerarquía eclesial. No hay la idea de sucesión apostólica. Pedro, la confesión de Pedro, y como las confesiones de Pedro, son la fundación de la iglesia del Señor. Por tanto, como no es una sucesión apostólica, solamente es la confesión de Pedro, la iglesia se construye sobre esta base. No le está dando ninguna autoridad absoluta a Pedro. Le está diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es cuando Pedro, después del Pentecostés, sale a predicar el Evangelio y sale a predicar que Jesús resucitó. En ese punto se cumple de que le dio la llave del reino de los cielos. Y a todos nosotros, porque nosotros tenemos la llave del reino de los cielos, la clave, y la clave es predicar el Evangelio. El que cree que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, tiene la clave, tiene la llave del reino de los cielos. Es lo que dice este pasaje. Por eso que la vida de Pedro es bien importante entender. Algunos dibujan a Pedro con unas llaves, ¿no es cierto? Él tiene la llave del cielo, dicen, ¿verdad? En la tradición, no es que tiene unas llaves así. Tal vez ahora tendría una tarjeta automática, ¿no es cierto? Como se usan en las puertas ahora. No es que tiene la tarjeta automática el apóstol Pedro. Lo que está diciendo, tú vas a ser el primero que predique el Evangelio después de mi resurrección. Tú vas a tener la llave que va a iniciar la predicación del Evangelio a todas las personas. Y no solamente a los judíos, sino en el capítulo 10 de Marcos se ve que también Pedro lleva el Evangelio a los gentiles. Por eso Dios le ha dicho que va a tener la llave de los cielos. Y dice aquí, y te daré la llave de los cielos, y todo lo que atarse en la tierra será atado en los cielos. No le está dando autoridad especial al apóstol Pedro de atar y de desatar. A ver qué cosa atamos. No está enseñando unas doctrinas de atar y desatar aquí. Lo que está enseñando
es que la persona que escucha el Evangelio del Señor Jesucristo será desatado para bendición. O sea, le está dando ese poder, está hablando del Evangelio. El atar y desatar es el Evangelio. Aquel que nosotros le prediquemos el Evangelio es una persona que va a quedar desatada, libre, para vivir la vida cristiana y heredar la vida eterna. Entonces, es lo que le está diciendo a Pedro. O sea, no es ninguna autoridad absoluta que le está dando. Lo que le está diciendo, tú vas a ser el primero que predique la palabra, el primero que hable la palabra, y cuando hables va a ser como desatar a las personas. Entonces, pero no hay duda, hermanos, de que Pedro era un discípulo importante aún en el grupo de los 3, pero eso no le hace el exclusivo. Que el Señor Jesucristo tenía un plan específico con Pedro, es cierto, no lo podemos negar. De ninguna manera Dios ha establecido el clero de la iglesia, sino que levanta su iglesia en base a la confesión y en confesiones similares a las del apóstol Pedro. Este pasaje no se refiere a que Pedro es el inicio de la existencia de la iglesia, sino que es el instrumento de Dios para llevar el Evangelio, el primero que lleve el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esta es mi pregunta, hermanos. ¿Has hecho una confesión como la de Pedro? ¿Has confesado con tus labios que Jesús es el Mesías? Amigo, si tú estás escuchando por primera vez, ¿has confesado que Jesús es el Señor? La Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús murió y fue sepultado y fue levantado de los muertos, serás salvo. Tienes que confesar. Ser cristiano no se hereda. Venir al templo no te hace cristiano. Pertenecer a un ministerio no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es tu propia confesión, así como Pedro lo hizo. Que Jesús es el Mesías. Y no solamente que Pedro no dijo solamente, oh Señor, tú eres el Mesías, ahora me voy. Y fue a hacer de su vida lo que quería. Sino que confesó que Jesús es el Mesías y le siguió hasta el último de sus días. Eso es ser cristiano. Cristiano es vivir en obediencia a la palabra de Dios todos los días de tu vida, en todo lo que hagas. Ser cristiano significa tener una cosmovisión bíblica, cristocéntrica. ¿De qué vale que yo confiese a Cristo y mi vida, todo lo que hago, refleja totalmente, cosas totalmente diferentes a lo que dice que yo creo? Con el social media el día de hoy, con los medios sociales, te puedes dar cuenta la perspectiva que tiene una persona por los postings que coloca. ¿Sí o no? Te das cuenta qué intereses tiene en su vida por los postings que coloca. Te das cuenta si Cristo es el centro de su vida o no es. Revise el suyo. Revise si el centro de su vida es Cristo o tal vez usted mismo. Si es usted mismo, es una vida antropocéntrica. No es. Pero si es Cristo, es una vida cristocéntrica. ¿Sabe usted que el día de hoy, cuando uno aplica un trabajo, revisan primero la social media, los medios sociales? Dice, es inaudito el día de hoy contratar a alguien si antes no has revisado todos los medios sociales de las personas. Ven tus fotografías, ven lo que escribes, ven todo. Y no solamente los empleadores, sino el gobierno también lo ve porque es público. Hermanos, Pedro siguió al Señor, confesó que Cristo es el Mesías, pero no confesó solamente por un instante, sino que lo confesó y lo confesó toda su vida. Si Pedro tuviese su Facebook, ya usted vería lo que diría del Señor Pedro. Hermano, el día de hoy casi no se puede vivir una vida engañando a los demás. Uno mismo escribe de uno mismo en los medios sociales, excepto que los que no tienen. ¿Cómo es tu vida? ¿Tienes una cosmovisión bíblica? ¿Una cosmovisión cristiana? ¿O tienes una cosmovisión antropocéntrica, centrada en ti mismo? Y todo lo que hacéis, dice la palabra, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. ¿Todo lo que colocas glorifica a Dios? ¿Todo lo que tienes ahí glorifica a Dios? Y esto es lo que Pedro estaba haciendo, confesando
con su boca. ¿Has confesado que Cristo es tu Señor? ¿Has confesado que el Señor es tu Señor de tu vida? Pedro también tenía otro rol en la iglesia apostólica. Según los Hechos, Pedro toma un rol directivo en la comunidad naciente. Esto se ve en Hechos capítulo 1, del 15 al 22. En aquellos días se levantó, dice, en medio de sus hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, de que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y empieza a hablar todo eso, y luego presenta al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro no solamente fue principal entre los apóstoles, sino también confesó que Jesús era el Mesías, y fue consecuente a su confesión hasta el día de su muerte. Eso dice la tradición. Dice que murió en Roma. Y dice que pidió que le crucificaran, y cuando estaban crucificando dijo: no me crucifiquen siquiera como le crucificaron al Señor, ni siquiera merezco morir de cabeza, crucifíquenme cabeza al revés, porque no merezco morir siquiera como mi Señor. Fue consistente en su confesión hasta el último, hasta su muerte. Eso dice la tradición. O sea, su predicación, la predicación de Pedro, estaba centrada en la resurrección de Jesús. Es el vocero ante las autoridades, el agente del juicio en algunas ocasiones, y hace la primera misión de extensión y ejerce el liderazgo llevando el evangelio hacia los gentiles. El Espíritu Santo abre a través de él la misión a los gentiles, y va a Cornelio, y allá un gentil recibe el Espíritu Santo, recibe el evangelio. Pese a que él falla de comer con los que son cristianos gentiles, delante de Pablo le dice: tú siendo judío, ahora cuando estás con los judíos no quieres comer con los gentiles, pero cuando no estás con los judíos comes con los gentiles, te estás equivocando, le dice Pablo. A pesar de eso, el apóstol Pedro era uno que llevaba el evangelio a los gentiles. No era perfecto, ni aún en su apostolado, no era perfecto. Pero se puede ver acá que fue el primero en llevar la palabra de Dios entre los gentiles. Después de la muerte de Esteban, se desconoce de la carrera de Pedro. Hay alusiones a su presencia en distintos lugares de la palabra de Dios. En Hechos 12:17 se habla que Pedro está en Antioquía. Y luego en 1 Corintios 1:12 se habla que está en Corinto, y se habla que está en Asia Menor en 1 Pedro 1:1. Jacobo, el hermano del Señor, tomó la dirección de la comunidad en Jerusalén, pues Pedro estaba ausente. Hermanos, se sabe que Pedro ha estado en Roma. En 1 Pedro 5:13 se habla de que Pedro escribe de allá su carta, pero para cuando Pablo escribe la carta a los romanos, Pedro ya no estaba allá. Eso quiere decir que ha sido muy corta la estadía del apóstol Pedro. No ha tenido tiempo para hacer nada más que para estar allá un momento. Pero la tradición afirma que Pedro es el que ayuda a redactar a Marcos el Evangelio según San Marcos. Por eso hay pasajes que estoy utilizando mayormente en Marcos, porque Marcos aparentemente transmite la perspectiva del apóstol Pedro de lo que él vivió. Parece que los padres de la iglesia, los discípulos del Señor, hablan acerca de que Marcos escribió su evangelio con el apoyo del apóstol Pedro, porque Pedro no escribe un evangelio por sí mismo, sino solamente estas cartas. Así que habría sido casi al final de su carrera cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Roma. Para entonces Pedro ya no estaba en Roma, ya habría muerto, había sido martirizado. Este es Pedro, un hombre que ha sufrido una transformación, un hombre que ha sido llamado, un hombre que ha sido principal entre los discípulos para el Señor en su discipulado. Luego es un hombre que dirigió el inicio de la iglesia en la era apostólica y que presenta al Señor Jesucristo como el resucitado. Pedro ha sido un instrumento de Dios. Hermanos, la vida de Pedro a nosotros nos habla cómo podemos llegar a ser también nosotros instrumentos de Dios. ¿Sabe, hermano y amigo? Dios te quiere así como tú eres. Y Dios te llama así como tú eres.
pero quiere andar contigo la jornada de tu vida para ser cambiado y transformado como lo fue el apóstol Pedro. Y por eso yo les animo que estos próximos domingos vamos a estar estudiando la carta que escribe este hombre. Por eso que hace impacto las palabras que escribe en Primera y Segunda Pedro, es totalmente un hombre totalmente diferente al que encuentra el Señor Jesucristo. Por eso le invito a analizar conmigo los sermones que vienen en la vida del apóstol Pedro. Hermano, Dios puede cambiar y transformar tu vida. Lo puede hacer. Pero es necesario que tú adoptes la Biblia como la verdad. La Biblia traza la verdad. Y si tú te sujetas a la verdad, las consecuencias que vas a vivir son de verdad también. Y tu cosmovisión no va a ser antropocéntrica. Tu cosmovisión va a ser cristocéntrica. Eso quiere decir cómo ves el mundo. No vas a ver el mundo para satisfacerte a ti. Eso quiere decir, vas a ver el mundo para satisfacer al Señor. Ser cristiano no es vivir para uno, cuánto me satisface a mí, las cosas que me hacen bien a mí, lo que yo tengo que tener. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es para satisfacer a Dios. Que esto que hago, cuánto le glorifica a Dios. Esto que tengo, cuánto le glorifica a Dios. Esto que creo, cuánto le glorifica a Dios. Estas cosas que hago, cuánto le glorifica a Dios. Así aprendió a vivir el apóstol Pedro. De una perspectiva tal vez antropocéntrica a una perspectiva cristocéntrica. Y esto es lo que Dios quiere. Y esta perspectiva vamos a ver y analizar durante las siguientes semanas que vienen en la vida del apóstol Pedro, en las cartas que ha escrito en Primera y en Segunda Pedro. Así que vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra, y gracias por la vida de Pedro, un hombre que has escogido en el mar de Galilea, Señor, y le has llamado de ser un pescador para hacerle un hombre transformado y cambiado, que pueda entender, Señor, tu palabra y además ser de los primeros en anunciar acerca de ti, y tú sabiendo cómo él iba a ser, aún así lo has escogido, pero aún así, Señor, lo has utilizado como un instrumento poderoso para llevar tu palabra. Te damos gracias, Señor, en este día. Y tal vez venimos, Señor, muchos de nosotros sin esperanza de poder cambiar y ser transformados, pero vemos, Señor, que el que entra en contacto contigo y adopta tu palabra es una persona, Señor, que va a esperar consecuencias de verdad en su vida. Padre, te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que nos dirijas en nuestros corazones. Y bendice a cada uno de los hermanos que están el día de hoy. Y que las siguientes semanas podamos venir entusiastas para estudiar estas dos cartas del apóstol Pedro. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, y animarles y desafiarles que esta semana analicen un poco sus vidas. Si hay cosas que no son en sus vidas, no están bien, algunas imperfecciones hay en su vida, solamente escojan una y vean cómo Dios puede cambiar eso en su vida si usted va a su palabra, si usted se sujeta a su palabra. Y esta semana tome ese desafío de cambiar eso en su vida, adoptar, descubrir qué es lo que está mal de acuerdo a la palabra y adoptar lo que dice la palabra de Dios, y camine esta semana inspirado en la transformación del apóstol Pedro. Que el Señor les bendiga, hermanos, y dense un abrazo, por favor, salúdense entre ustedes, que el Señor les bendiga.